Una de las plantas más hermosas que podemos tener durante la primavera y el verano es el agapando. Y hoy veremos cómo cuidarla aquí en Huerto Mexicano. Así que sin más comenzamos con sus otros nombres. Su nombre científico es Agapanthus africanus. Esta planta es de origen sudafricano, por lo que se le llega a conocer como lirio africano, African lily, blue lily, tuberosa azul o agapando. Agape significa amor y anthos, flor, por lo que esta planta viene siendo algo así como flor del amor. Y yo sé que en este canal ya les he compartido algunas otras flores que también se les conoce como flor del amor. Ahora díganme ustedes cómo la conocen en su país o en su región. Veamos ahora cuáles son sus características. Sus hojas son acintadas, planas y carnosas, con inflorescencias en forma de umbrela y flores en color azul y blanco. Sus frutos son en forma de cápsula y son estos que les presento aquí, y de ellos posteriormente obtendremos las semillas. La floración la vamos a encontrar a finales de la primavera y durante el verano. Y aquí tenemos las primeras etapas de nuestra flor de agapando. Al final de la floración debemos estar atentos para recopilar las semillas, que son estas negras que se ven aquí. Adaptable, rústica y con pocos cuidados. Esta planta es una de las que menos requiere mantenimiento. Aún así, veamos cuáles son los principales cuidados y comenzamos número 1 con el suelo. El suelo que requiere el agapando debe ser profundo y fértil, pero como les digo, no es muy exigente, por lo que lo podemos tener en un suelo arcilloso o arenoso. Incluso le gusta tener la raíz un tanto apretada. Y también la podemos colocar en una maceta o en suelo directo. Para tener nuestra planta en una maceta es importante que la coloquemos en un contenedor un tanto profundo para que la raíz pueda desarrollarse. Una vez que la raíz comienza a asomarse por la superficie, será el momento adecuado y justo para cambiarla a un contenedor más grande. Número 2. El sol. Esta planta puede estar a pleno sol o puede prosperar también en semisombra, pero si queremos tener una floración abundante como esta que tenemos aquí, debemos tenerla a pleno sol. Número 3. El riego. El agapando soporta muy bien las sequías, pero si quieres una mayor floración y por más tiempo, hay que tener un buen riego. El riego debe ser abundante en primavera y en verano, es decir, durante el periodo de floración de la planta. Y con un riego abundante me refiero a que la tierra o el sustrato debe de estar húmedo durante esta temporada. Vamos a espaciar el riego durante el invierno y el riego durante el verano dependerá del clima del lugar en donde te encuentres. Si estás en un sitio muy caluroso, la recomendación va a ser regar prácticamente a diario. Pero si te encuentras en un lugar como en el que yo estoy, en donde las lluvias son frecuentes, no habrá que hacerlo. Ahora veamos el cuidado número 4 y este es el tipo de clima. Soporta las heladas suaves, pero no llega a soportar temperaturas por debajo de los menos 8 grados centígrados. Si la temperatura es muy baja, es probable que pierda sus hojas, pero si hacemos un acolchado, vamos a proteger la raíz y de esta manera nos aseguramos de que nuestra planta sobreviva durante el invierno. Como les menciono, esta planta es muy rústica, por lo que va a sufrir muy poco de plagas y enfermedades. Aún así puede ser atacada por caracoles y babosas. Y en el caso de las enfermedades, únicamente por aquellas que nosotros mismos generemos a través de un exceso de riego, como hongos. ¿Quieres tener esta planta en casa? Veamos ahora cómo reproducirla. Y se hace de 2 vías. 1 por división de mata y 2 por semilla. Comencemos por la división de mata y la forma de hacerlo. Para hacer la reproducción de mata, el momento adecuado es realizarlo durante el otoño. Lo primero que tenemos que hacer es extraer la planta y dejar expuestas las raíces.
Vamos a dividir la planta en varias partes de forma que cada trozo de raíz tenga por lo menos un brote. Una vez separados, vamos a colocar en tierra, ya sea en suelo directo o en una maceta. Regamos frecuentemente hasta que ésta se establezca y esté robustecida, y así tendremos una nueva planta de agapando. Ahora veamos la forma de reproducir por semilla. Vamos a utilizar un semillero o maceta con 10 centímetros de profundidad al menos. Ocuparemos un sustrato nutrido con composta y arena. Colocamos las semillas en la superficie y cubrimos con una capa ligera. La capa debe ser ligera por el tamaño y el peso de las mismas semillas. Vamos a regar a diario o cada tercer día con agua pulverizada. Lo importante es que se mantenga húmedo el sustrato. Y colocamos nuestro semillero en semisombra. Si quieres tener un éxito rotundo con este semillero, es importante que no esté al sol directo, sino que pueda recibir luz filtrada. Y de 6 a 8 semanas vamos a ver que nuestras plantitas han comenzado a germinar. Las vamos a tener que dejar en esta maceta durante al menos el primer año para que éstas se fortalezcan. A los 2 años ya podemos separarlas en macetas individuales. Y al tercer año se pueden plantar ya en jardín o en una maceta, pero para que comiencen a florecer, esto será 2 años después. Y así van mis agapandos, los tendré que dejar en la maceta y esperar un tiempo más para poder hacer el trasplante. Si aún no te has suscrito y te gustan este tipo de temas, te recomiendo que lo hagas en esta parte de aquí, y te dejo una serie de videos de más plantas que podemos tener en el jardín en esta parte de aquí. Como siempre, confío que este video haya sido de utilidad. Nos vemos la próxima semana con alguna otra planta para nuestro huerto o jardín. Hasta la próxima.